Cuando apenas subí al auto, mi nieto de repente me tapó la boca y dijo: «No diga nada, abuela, nos están escuchando». Le hice caso y descubrí una verdad tan impactante que me dejó en el suelo. «Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Salí al estacionamiento, ya estaba completamente oscuro. Mi viejo coche estaba quieto en un rincón apartado, con la luz tenue de la farola reflejándose sobre la capa de polvo en el parabrisas. Abrí la puerta. Iba a subir cuando una mano helada me tapó de golpe la boca. El corazón me latía con fuerza. Un escalofrío de miedo recorrió mi espalda. Quise gritar, pero una voz temblorosa susurró al oído: «No diga nada, nos están escuchando». Me giré, con el corazón desbocado, y vi a Mateo, mi nieto, encogido en el asiento trasero. Sus ojos estaban muy abiertos, brillando en la oscuridad, llenos de miedo. Mateo apenas tenía 10 años, pero su rostro en ese momento parecía extraño, demasiado maduro, como si hubiera visto algo aterrador. Cerré la puerta en silencio, todavía con las manos temblorosas, tratando de mantener la calma para que él no se asustara más. «¿Qué haces aquí? Me asustaste muchísimo», susurró, con la voz entrecortada por el impacto. Mateo inclinó la cabeza y señaló con el dedo hacia las ventanas del edificio de la empresa. En los pisos altos, algunas seguían encendidas, lanzando un resplandor amarillento como si fueran ojos observándonos. Contuve la respiración, siguiendo la dirección de su dedo, con la mente hecha un nudo. Escuché a mamá y a la señora Raquel en la oficina. «Hablaban de usted», murmuró Mateo, tan bajo que tuve que acercarme para escucharlo. Pregunté en voz baja, intentando sonar tranquila aunque mi corazón latía con violencia: «¿Qué decían de mí?». Mateo me apretó la mano con fuerza, sus deditos helados aferrándose como si temiera que me desvaneciera. «Mamá dijo que en pocos días usted no tendría nada, que la haría firmar algo y luego desaparecería de esta casa». Las palabras de Mateo fueron como un cuchillo directo al corazón. Me quedé helado, como si el suelo bajo mis pies se abriera. Camila, mi nuera, a quien había querido como a una hija, ¿estaba tramando algo contra mí? Quise gritar, correr al edificio y enfrentarlas. Pero al ver los ojos asustados de Mateo comprendí que no podía actuar con impulsividad. El niño temblaba, y yo sentía su miedo tan real que parecía que la misma oscuridad me estaba tragando. Entonces entendí que la reunión de esta tarde había sido una farsa perfectamente planeada. Camila estaba ahí con su sonrisa dulce, su voz suave como la miel. Siempre me llamaba mamá, con un tono tan afectuoso que cualquiera lo creería sincero. Pero hoy insistió una y otra vez con el tema de firmar un poder, como si fuera lo más normal del mundo. «Mamá, son solo unos papeles para que la empresa funcione mejor», me dijo, con los ojos brillando, pero fríos. Asentí, aunque en el fondo sentía inquietud. Había algo en su tono que me erizaba la piel, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente elegida para ocultar una intención. Raquel, mi asistente de confianza durante tantos años, estaba sentada al lado de Camila, asintiendo con la cabeza. Eso me dejó desconcertada. Raquel, a quien yo había considerado una amiga, quien sabía mejor que nadie cuánto me había costado levantar la empresa, apoyaba a Camila sin oponerse. «Señora Isabel, esta es una buena oportunidad para que descanse un poco», dijo, aunque evitaba mirarme, con los ojos clavados en la mesa como ocultando algo. Sentí que estaba atrapada en una trampa, en un plan que aún no lograba descifrar. Marcos, el abogado de la familia, también estuvo presente en la reunión. Siempre había confiado en él, pero hoy se comportaba raro. Evitaba mirarme a los ojos y se la pasaba hojeando los papeles como si quisiera esconder su nerviosismo. Cuando le pregunté directamente por una cláusula del poder, balbuceó y enseguida cambió de tema. La desconfianza empezó a crecer dentro de mí, como una ola pequeña pero afilada que se clavaba en el pecho. De pronto recordé a Andrés, mi hijo. Ya llevaba varios meses trabajando lejos, dejando todos los asuntos de la empresa a cargo de Camila y Raquel. Yo no me sentía tranquila, así que asumí la mayor parte del trabajo.
Cada día me quedaba en la oficina hasta tarde, revisando los libros contables, leyendo cada contrato, solo para asegurarme de que todo siguiera bajo control. Pero por eso mismo mi salud empezó a deteriorarse. Me dolía la cabeza, la vista se me nublaba por la falta de sueño, y mi corazón se sentía pesado por la soledad. Andrés era mi orgullo, pero ahora parecía estar demasiado distante, dejándome sola frente a las dudas que crecían cada vez más. De repente, una sombra cruzó el estacionamiento, con pasos lentos que resonaban en el silencio. Mateo se agachó de golpe, tirando de mí para que lo siguiera. Yo también guardé silencio. El corazón me latía con fuerza, mis ojos fijos en aquella figura hasta que desapareció por completo. Cuando ya no se escuchaba nada, Mateo levantó la cabeza con el rostro pálido. «Mamá me vio», susurró con voz temblorosa. «Me dijo que no se lo contara a nadie, pero tengo mucho miedo, abuela». Al escuchar esas palabras, sentí que el corazón se me oprimía. Abracé fuerte a Mateo, notando cómo su cuerpecito temblaba en mis brazos. «No pasa nada, estoy aquí contigo», murmuré, aunque ni yo misma sabía si intentaba consolarlo a él o a mí misma. Camila, a quien yo había abierto mi corazón, a quien creí que sería el apoyo de Andrés y de Mateo, estaba tramando sacarme de la casa que construí con sangre y lágrimas. El dolor me invadió, no solo por la traición, sino también porque comprendí que había confiado demasiado, que había cerrado los ojos ante todas las señales de advertencia. El teléfono en mi bolso vibró, y la pantalla se iluminó con el nombre de Raquel. Estaba a punto de contestar, pero Mateo me arrebató el aparato y lo apagó rápidamente. «No lo atiendas, abuela», dijo con tono desesperado. «Mamá dijo que ella está vigilando todo». Miré los ojos de Mateo, donde se mezclaban la sinceridad y el miedo. Asentí y guardé el teléfono, con el corazón pesado. Raquel, a quien había considerado como de mi familia, también era parte de este complot. Encendí el coche y salí del estacionamiento, pero mi mente estaba hecha un torbellino. «Si vuelves a casa conmigo ahora, mamá se enterará de todo», susurró Mateo con voz llena de angustia. «No regreses todavía». Lo miré y pude sentir su inteligencia y valentía a pesar de ser solo un niño. Giré el volante hacia otro rumbo, directo a las afueras, lejos de las luces de las oficinas y de los ojos que nos vigilaban. Durante el trayecto traté de mantener la calma, pero por dentro llevaba una tormenta. Había dedicado mi vida a construir esta familia, a proteger a Andrés y a Mateo, pero ahora eran justamente los más cercanos quienes me daban la espalda. El dolor no venía solo de la traición, sino también de la soledad, como si estuviera de pie en medio de la oscuridad, sin saber en quién confiar. Detuve el coche en un camino solitario en las afueras, donde las farolas apenas iluminaban el sendero. Un pequeño café escondido detrás de unos árboles dejaba escapar una luz cálida y amarilla desde sus ventanales, como un refugio en medio de la tormenta que llevaba dentro. Tomé de la mano a Mateo y entramos, sintiendo cómo sus pequeños dedos me apretaban con fuerza, como si temiera que, al soltarme, yo desapareciera. Le pedí una taza de leche caliente y, para mí, solo un café negro amargo, esperando que me ayudara a mantenerme despierta. Pero la verdad era que mi cabeza daba vueltas y mi corazón latía con dolor por todo lo que Mateo acababa de contarme. Mateo se sentó muy cerca de mí. La silla de madera vieja crujía cada vez que el niño se movía. No dejaba de mirar por la ventana, con esos ojos grandes y curiosos, como si esperara que alguien apareciera desde la oscuridad. Puse mi mano sobre su hombro y le dije suavemente: «Mateo, no tengas miedo. Aquí solo estamos tú y yo». Pero ni siquiera yo estaba segura de si lo estaba consolando a él o a mí misma. Esa sensación de inquietud se me pegaba como una sombra imposible de arrancar. Bajé la voz, casi en un susurro. «¿Qué escuchaste? Cuéntamelo todo, cada detalle». Mateo bajó la cabeza. Sus manitas apretaban con fuerza el borde de su camiseta y murmuró: «Dijeron que usted es tonta, que va a firmar todos los papeles sin leer nada, que después todo será de ellos». Esas palabras fueron como otra puñalada que me atravesaba el pecho. Camila, mi nuera, a quien yo había tratado como a una hija, me llamó
tonta a mis espaldas? Dediqué mi vida entera a levantar esta empresa, a cuidar este hogar para Andrés y Mateo, y ella cree que soy tan ingenua como para entregarlo todo con mis propias manos. Me esforcé por mantener la calma, aunque el corazón me dolía. ¿Estás seguro?, le pregunté, con la voz temblorosa, aunque no quería que Mateo lo notara. El niño asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá hasta se rió con la señora Raquel. Dijo que después usted se quedará con las manos vacías. Sus palabras fueron como un viento helado que me recorrió la piel. Imaginé a Camila y a Raquel en la oficina, riéndose de mi dolor, y el sabor amargo de la traición me llenó la boca como ese café frente a mí. Yo había confiado en Camila. Pensé que ella sería quien continuara mi legado y cuidara de la familia. Pero ahora estaba planeando arrebatarme todo, incluso el techo que yo levanté con mi esfuerzo. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero mantuve el rostro sereno. No quería que Mateo viera a su abuela débil, no quería que pensara que no tenía fuerzas para protegerlo. Ya entendí, le dije, con voz suave pero firme. No te preocupes, voy a encontrar la manera. Mateo me miró con una mezcla de duda y esperanza, como si quisiera creer que yo podía arreglarlo todo, pero el miedo seguía pegado a él. De pronto la puerta del café crujió y un hombre entró. Llevaba un abrigo oscuro. Miró alrededor y se detuvo en nuestra mesa antes de sentarse en una esquina cercana. Mateo agachó la cabeza al instante, apretando mi manga con fuerza, como queriendo volverse invisible. Sentí su miedo, y mi corazón latía con violencia. Miré con atención al hombre y lo reconocí. Esteban, el antiguo guardia que trabajó en mi empresa durante muchos años. Siempre había sido confiable, con su sonrisa tranquila en la entrada, pero ahora su presencia me inquietaba. Esteban se acercó y dijo con voz grave: «Señora Isabel, ¿cuánto tiempo sin verla? ¿Cómo ha estado?». Respondí a la fuerza con una sonrisa forzada: «Bien, gracias». Pero por dentro estaba llena de dudas. Que él apareciera aquí, justo en este momento, ¿sería coincidencia? ¿O también era parte de un plan que yo aún no entendía? Mateo levantó un poco la cabeza, lo miró y me susurró: «Yo confío en él. Él la protegía a usted». Sus palabras me hicieron detenerme. Mateo, aunque tan pequeño, era más perceptivo de lo que pensaba. Quizás tenía razón. Esteban había sido leal, y ahora yo necesitaba a alguien en quien confiar. Asentí levemente y me volví hacia Esteban, bajando la voz. «Señor Esteban, necesito que me ayude. Llévenos a mí y a Mateo a casa con seguridad, pero que nadie lo sepa. Nos están vigilando». Esteban me miró con seriedad y respondió con firmeza: «Entiendo, señora Isabel. Yo me encargo». No hizo más preguntas, y eso me dio un extraño alivio. En un mundo donde ya no sabía en quién confiar, su silencio era un consuelo inesperado. En el camino de regreso, Esteban condujo por calles pequeñas, alejándose de las luces de la ciudad. Mateo se sentó a mi lado, continuando su relato con voz temblorosa. Mamá también dijo que si yo llegaba a decir algo con ella desaparecería y yo ya no tendría a nadie. Los ojos del niño estaban llenos de lágrimas, y sentí como si me apretaran el corazón. Camila no solo me tenía en la mira a mí, sino que también se atrevía a amenazar a Mateo, el nieto que yo amaba más que a nada. Lo abracé con fuerza contra mi pecho, susurrando: «Eres muy valiente. Yo no voy a desaparecer, así que no te preocupes. Te lo prometo», pero en el fondo sabía lo frágil que era esa promesa. No sabía cómo podría proteger a Mateo, cuando yo misma estaba perdida en todo este enredo. Cuando el auto estaba por llegar a la colonia, Esteban de pronto redujo la velocidad y su mirada se agudizó en el retrovisor. «Doña Isabel, hay un coche extraño estacionado a unos metros de la entrada. Las luces de adentro siguen encendidas». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Miré por la ventana y vi el resplandor tenue de ese auto, como un ojo acechando en la oscuridad. «No vayamos a la casa», dije, con voz firme, aunque por dentro estaba revuelta. «Llévenos a la casa de doña Dolores». Esteban asintió, giró el volante hacia otra dirección y sentí un alivio momentáneo cuando ese coche extraño quedó atrás.
Dolores, mi amiga de toda la vida, abrió la puerta con el rostro sorprendido al vernos a mí y a Mateo allí en plena noche. «Isabel, ¿qué pasa? ¿Por qué vienes a estas horas?», preguntó con voz preocupada. Solo negué con la cabeza. Llevé a Mateo a la pequeña sala y susurré: «Dolores, guárdame el secreto. Te contaré después». Ella asintió sin preguntar más, y supe que había acudido a la persona correcta en quien confiar. Mientras Dolores iba a preparar té, Mateo me jaló para que me sentara junto a él y murmuró con voz temblorosa: «Abuela, mamá te va a hacer firmar. No firmes nada». Las palabras del niño sonaron como una advertencia, pero también como un ruego. Lo abracé fuerte y asentí: «Ya lo sé, tendré cuidado». Pero por dentro me repetí: «Todo esto apenas comienza, y no sé si tendré la fuerza suficiente para enfrentar lo que viene». Le pedí a Esteban que llevara primero a Mateo a su casa, para no levantar sospechas en Camila. Si ella lo veía regresar conmigo, seguro se daría cuenta de que algo andaba mal. Esteban asintió, llevó al niño, y yo me quedé en la casa de Dolores, recostada en el viejo sofá, mirando el techo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Mateo resonaban en mi cabeza, mezcladas con la imagen de Camila sonriendo dulcemente, Raquel evitando mi mirada y Marcos hojeando papeles con el rostro tenso. Yo había construido esta familia con todo mi amor y esfuerzo, pero ahora sentía que estaba en medio de una partida de ajedrez, siendo la única pieza que no sabía las reglas. A la mañana siguiente, regresé temprano a casa, cuando el sol apenas empezaba a disipar la neblina. Mis pasos eran pesados, como si en cada uno cargara un miedo invisible. Empujé la puerta y entré en la sala, y de inmediato apareció Camila, trayendo en las manos una charola con té humeante. Su sonrisa era radiante, pero yo podía sentir la falsedad que emanaba de cada rasgo de su rostro. «Mamá, ¿dónde estuvo ayer? La llamé muchas veces y no me contestó», dijo con voz dulce como miel, pero con los ojos fríos, escrutando cada una de mis reacciones. Me esforcé por mantener la calma, aunque por dentro todo era un torbellino. «Me fui a casa de una amiga y ya de paso me quedé a dormir ahí», respondí con voz pareja, como si nada tuviera importancia, pero en mi cabeza no paraban de sonar las palabras de Mateo sobre cómo Camila y Raquel planeaban apartarme de mi propia familia. El dolor me atravesaba, no por miedo a perder la empresa o el dinero, sino por la traición de alguien a quien yo había considerado como una hija. Abrí mi corazón para recibir a Camila en mi casa. Le enseñé paso a paso a manejar el negocio y ahora estaba frente a mí con una sonrisa falsa, como si nunca hubiera querido destruirme. Camila bajó la mirada, sonrió apenas. «Debió avisarme, mamá, me preocupé mucho». Sus palabras sonaban como un reproche suave, pero yo sabía que era solo una máscara. La observé en silencio, tratando de leer cada gesto suyo. En ese momento, Raquel salió de la cocina con un cuaderno en la mano, los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado. Recuperó enseguida su aire profesional y dijo con voz neutra: «Señora, hoy tiene una reunión con el abogado sobre unos documentos de traspaso». Asentí, fingiendo no darle importancia, pero mis ojos se quedaron fijos en el cuaderno. La portada azul se veía extraña, no se parecía a ninguno de los archivos de la empresa. Una corazonada me atravesó, haciendo latir fuerte mi pecho. Cuando Camila se giró para colocar la bandeja de té sobre la mesa, aproveché el momento y dejé caer mi pañuelo cerca de donde estaba Raquel. Me agaché despacio para recogerlo y alcancé a mirar el cuaderno. Entre los garabatos se leía: «Poder notarial, firma urgente». Sentí que el corazón me daba un vuelco. Raquel, en quien yo había confiado tanto, estaba guardando un secreto capaz de destruirme. Me incorporé con una sonrisa forzada, pero por dentro la amargura de la traición me quemaba. Había tratado a Raquel como a una familia, había compartido con ella las dificultades de la empresa, y ahora estaba del lado de Camila, participando en un plan para empujarme a la oscuridad. Al mediodía, Camila sirvió una comida presentada con esmero. Los platos olían delicioso, tortillas doradas, carne de res guisada con especias. Toda la casa estaba impregnada de aromas familiares. Pero apenas probé unas cuantas bocadas cuando reconocí un olor tenue, inconfundible.
el de los sedantes que mi madre solía tomar para dormir. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve el gesto tranquilo y solté unas palabras de elogio. «Cocinas muy rico, Camila». Luego me excusé diciendo que estaba cansada y fui a mi habitación. Al pasar junto a Camila, noté cómo sus ojos me seguían, calculando cuánto había comido. La sospecha creció dentro de mí. No podía dejar ver ni una señal. Apenas cerré la puerta con llave, Mateo entró por la ventanita trasera que siempre dejaba un poco abierta para ventilar. Susurró con la voz temblorosa: «Abuela, ¿mamá puso algo en la comida?» Vi que mientras cocinaba echaba un polvo raro de un papel doblado. Sus palabras confirmaron mi peor temor. Le asentí suavemente poniendo mi mano sobre su hombro. «Ya lo sé, hijo, pero no digas nada. ¿Me oyes? Déjalo en mis manos». Sin embargo, al mirar sus ojos grandes y asustados, entendí que no temía solo por mí, sino también por él mismo. Su madre, Camila, había llegado tan lejos como para intimidar a su propio hijo con tal de lograr lo que quería. El dolor me punzaba como una herida abierta con sal. No solo la traición de Camila, sino también el hecho de que Mateo, mi pequeño nieto, estaba atrapado entre la verdad y la mentira. Al anochecer, llamé a Esteban y le pedí que vigilara los autos extraños alrededor de la casa. Su voz grave sonó por el teléfono. «Señora Isabel, apareció un sedán negro desde anoche, estacionado a unos metros de la entrada. Las luces del coche siguen encendidas, pero no he visto a nadie entrar o salir». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Quién me estaba vigilando? ¿Camila, Raquel o alguien más que aún desconozco? Le pedí a Esteban que siguiera atento, y la sensación de inquietud se me pegó como una sombra imposible de quitar. Esa noche no pude dormir. Acostada en la cama, escuché un leve ruido en el patio. Me levanté despacio, corrí la cortina de la ventana y miré hacia abajo. Bajo la débil luz de la luna, vi a Raquel parada sola, con el teléfono en la mano, la voz quebrada. «Mi hija, tengo que hacerlo, si no, ella va a morir». Lloraba mientras murmuraba, como si le suplicara a alguien. El corazón me golpeaba fuerte, pero no era por miedo, sino por una mezcla de rabia y compasión. Raquel, en quien había confiado, ¿estaba siendo obligada? ¿O solo fingía, igual que Camila? Retrocedí, con la cabeza zumbando, incapaz de entender lo que estaba pasando. Pero guardé ese detalle, decidida a investigar más por la mañana. Al amanecer, con las calles aún vacías, puse como excusa ir al mercado para salir de casa. Pero en vez de dirigirme al lugar habitual, seguí a Raquel en silencio. La vi entrar al Hospital San Rafael con pasos apresurados, como huyendo de algo. Esperé unos 30 minutos, estacionada en un rincón oculto, sin apartar la vista de la entrada. Cuando Raquel salió, su rostro estaba pálido y sus ojos hinchados, como si hubiera llorado. Sentí un dolor agudo en el pecho, no solo por sospechar de ella, sino porque, en el fondo, todavía quería creer que no me traicionaba a propósito. Pero después de lo que Mateo me había contado, no podía dejar que la emoción dominara a la razón. Necesitaba la verdad. Entré al hospital, fingiendo buscar a un conocido para acercarme al mostrador de información. La joven recepcionista, con una sonrisa cortés, revisó los registros cuando mencioné a Raquel. Ella tenía una cita en cardiología pediátrica desde la semana pasada para una niña, dijo con voz neutra. Asentí, sintiendo como si una piedra se me hundiera en el pecho. ¿Raquel tenía realmente una hija enferma o era todo parte de un plan? Me disculpé diciendo que necesitaba ir al baño y salí rápido al estacionamiento, con la mente dando vueltas. Apenas abrí la puerta del auto, mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Pronto tendrá que firmar unos papeles. Si no lo hace, una niña morirá en la mesa de operaciones. El corazón se me heló, como si me hubieran arrojado agua con hielo encima. Leí y releí esas palabras, buscando alguna pista, pero solo encontré una amenaza fría y directa. No respondí, solo guardé el mensaje con la mano temblorosa. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Camila? ¿Raquel? ¿O alguien más que aún no conocía?
Pensé en Mateo, en su mirada aterrada, y el alma se me desgarró. ¿Cómo podía una madre como Camila usar a su propio hijo para chantajearme? Al regresar a casa, encontré a Camila ya de pie frente a la entrada, como si supiera la hora exacta de mi llegada. ¿Dónde estaba, mamá? La llamé tantas veces y no contestó, dijo con voz dulce, pero con unos ojos filosos que parecían querer atravesarme. Sonreí débilmente y respondí: fui a comprar unas vitaminas. Camila asintió, con esa sonrisa clavada en los labios. Eso está bien, la salud de mamá es lo más importante. Pero desde la ventana del piso de arriba, Mateo asomó la cabeza, con una mirada llena de angustia. Le hice un leve gesto con la cabeza, como diciéndole que yo estaba bien, que no tuviera miedo. Pero por dentro sabía que caminaba sobre un abismo, y que cualquier paso en falso podía llevarme a la ruina. Por la tarde, el abogado Marcos llamó por teléfono, con una voz forzada, como si estuviera leyendo de un guión. Señora Isabel, necesitamos reunirnos para firmar el poder de inversión, lo antes posible. Escuché un murmullo tenue detrás, como si alguien estuviera junto a él. Respondí breve: lo voy a organizar, y colgué, con el corazón pesado. Camila ya controlaba todo, desde Raquel hasta Marcos, y ahora estaba apretando el cerco alrededor de mí. Abrí el teléfono con la intención de llamar a Andrés, esperando que mi hijo me escuchara. Pero antes de marcar, Camila apareció de repente detrás de mí, con una voz suave pero cargada de intención. Él está ocupado en una reunión, no va a contestar, mamá. Yo le paso el mensaje después. Asentí, apagué el teléfono, sintiéndome atrapada en mi propia casa. Entré a mi cuarto, cerré la puerta, y enseguida Mateo se coló por la ventana, como un pequeño fantasma. El niño me entregó un papel arrugado y susurró: abuela, lo encontré en el bote de basura. Mamá lo tiró en la mañana. Abrí el papel y sentí que el corazón se me detenía. Era una fotocopia de un contrato de traspaso de bienes, con el espacio para mi firma ya marcado. La fecha de firma era en solo unos días. Un escalofrío me recorrió, comprendiendo que mi tiempo se estaba acabando. Muy bien hecho, hijo, le dije a Mateo, intentando mantener la calma en mi voz, aunque por dentro me sentía al borde del abismo. Camila no solo quería robar la empresa, quería borrarme por completo de esta familia. Ya entrada la noche, con la luna entrando por la ventana, escuché unos golpecitos suaves en la puerta. Raquel estaba allí, con los ojos enrojecidos y el rostro demacrado. Abrió la boca, a punto de decir algo, pero la voz de Camila sonó desde abajo, helada. «Raquel, baja ahora». Raquel se estremeció, retrocedió y murmuró: «Perdón, abuela». Luego se fue deprisa, como si temiera ser descubierta. Me quedé mirándola alejarse, con una mezcla de rabia y compasión. ¿Raquel estaba siendo obligada o solo fingía para engañarme? Justo después, mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje anónimo. Le repito por última vez: firme o pierda al niño. Seguramente no quiere que un inocente pague por sus errores, ¿verdad? Miré a Mateo, que dormía profundamente en el sillón de mi cuarto, con su carita indefensa. Sentí el corazón oprimido. Camila se había atrevido a meter también a Mateo en este juego, usando a mi nieto como amenaza para doblegarme. Nunca imaginé que pudiera ser tan cruel. El dolor me invadió, no solo por la traición, sino porque entendí que había puesto a Mateo en peligro por confiar demasiado en la familia. De inmediato llamé a Andrés, y esta vez, de forma poco común, mi hijo contestó. «Mamá, ¿qué pasa?», dijo con tono distraído, como ocupado en otra cosa. Traté de contarle todo, sobre Camila, Raquel y los mensajes de amenaza, pero Andrés me interrumpió. «Mamá, haga caso a Camila. Yo confío en que ella puede manejar todo. Usted se está imaginando cosas». Sus palabras fueron como un cuchillo, cortándome el alma. Andrés, el hijo al que había amado y protegido toda la vida, ahora se ponía del lado de quien tramaba en mi contra. Colgué, con las lágrimas a punto de salir, pero las contuve. No podía permitirme ser débil, no ahora, cuando Mateo todavía me necesitaba. Esa noche me acosté en la cama, mirando al techo, con la cabeza dando vueltas.
Pensaba en todos los años que habían pasado, cuando mi esposo y yo construimos juntos esta empresa, cuando tuve a Andrés en mis brazos y le prometí que tendría un buen futuro. Lo sacrifiqué todo, desde noches en vela hasta días de discusiones con socios, solo para que esta familia estuviera a salvo. Pero ahora me sentía como una extraña en mi propia casa. Camila había tomado el control de todo, desde Raquel, Marcos, hasta el mismo Andrés. Y yo, a mis 65 años, tenía que enfrentar sola la traición de las personas que más amaba. Apreté los puños, diciéndome que no podía esperar más. Mañana buscaría la manera de desenmascararlo todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero en el fondo, sabía que estaba caminando por un camino peligroso. No solo luchaba por proteger la empresa, sino también por proteger a Mateo, por sostener la última esperanza de esta familia. El dolor de la traición seguía ahí, quemando por dentro, pero no podía dejar que me venciera. Por Mateo, tenía que ser fuerte. A la mañana siguiente, cuando apenas salía el sol, salí al jardín para respirar un poco de aire fresco, esperando que calmara mi mente revuelta. Pero apenas di unos pasos, vi a Raquel parada en la esquina del jardín, junto al rosal que había plantado cuando Andrés era niño. Estaba hablando por teléfono, con la voz quebrada y temblorosa. Por favor, deme un poco más de tiempo. Conseguiré el dinero, lo prometo. Me quedé helada, no porque quisiera escuchar a escondidas, sino porque la voz de Raquel estaba llena de dolor, como si estuviera rogando por su propia vida. Cuando levantó la vista y me vio, su rostro se puso pálido y colgó el teléfono con manos temblorosas. «Señora Isabel», balbuceó, con los ojos muy abiertos por el susto. La vi dar un paso hacia atrás, como si temiera que le preguntara algo. Pero yo solo asentí suavemente, esbozando una sonrisa forzada, como si nada pasara. Por dentro, sentí una punzada. Raquel, quien había sido mi mano derecha en la empresa, en quien había confiado como en alguien de mi familia, ahora temblaba frente a mí como un animal acorralado. ¿De verdad estaba siendo presionada? ¿O era otra de sus actuaciones para engañarme? La duda me carcomía, pero en lo más profundo de mi corazón quería creer que Raquel no me había traicionado a propósito. La había visto como a una hija, había compartido con ella los momentos más difíciles de la empresa, y ahora, al ver el miedo en sus ojos, no podía evitar sentir compasión. De pronto, Camila salió de la casa y pasó un brazo por encima de los hombros de Raquel de manera afectuosa, como si fueran grandes amigas. «Mamá, ya tenemos listos los documentos, solo hace falta que los firmes», dijo con una voz dulce como la miel, sonriendo radiante pero con frialdad. «No te preocupes, son solo unos papeles sencillos». Sus palabras hicieron que el rostro de Raquel se pusiera aún más pálido, y ella apretó las manos con fuerza, como conteniéndose. Yo sonreí con esfuerzo, fingiendo confianza para que Camila no sospechara, pero por dentro sentía que caminaba sobre un campo minado. Cada palabra, cada mirada de Camila era como un cuchillo que me recordaba que ella, la nuera a la que alguna vez quise, ahora planeaba sacarme de mi propia familia. El dolor de la traición me invadía, no solo por Camila, sino porque yo misma me había cegado ante las señales de alerta y le había dado la oportunidad de manipularlo todo. Cuando entré a la cocina para servirme un vaso de agua, Mateo me jaló discretamente hacia un rincón, donde la luz de la ventana no alcanzaba a entrar. El niño susurró, con la voz temblorosa. «Anoche escuché que mamá amenazó a la señora Raquel. Si ella no lo hace, su hija tendrá problemas». Las palabras de Mateo fueron como una descarga eléctrica recorriéndome el cuerpo. Lo miré de inmediato. Sus ojos grandes estaban llenos de miedo, pero también de una determinación extraña. «¿Estás seguro?», pregunté en voz tan baja que casi no se oía. Mateo asintió con fuerza. «Lo escuché claro. Mamá dijo que ella desaparecería y que la hija de la señora nunca sería salvada». El corazón me latía con fuerza, no solo por lo que había dicho el niño, sino porque comprendí que Camila no solo iba contra mí, sino que se atrevía a usar a la hija de Raquel para manipularla. El dolor me ardía como sal en una herida, no solo por la traición de Camila, sino porque Mateo, mi nieto pequeño, estaba viendo a su propia madre
volverse una persona cruel. Al mediodía, Raquel me trajo un vaso de leche caliente, lo puso en la mesa sin atreverse a mirarme a los ojos. Se quedó de pie, en silencio, como esperando una sentencia. Probé apenas un sorbo, fingiendo beber, pero cuando se dio la vuelta, vertí el resto en la maceta cercana. El leve olor a sedante que había reconocido días atrás seguía impregnado y yo no me atrevía a arriesgarme. Raquel permaneció quieta un momento y de pronto murmuró con voz tan baja que tuve que aguzar el oído: «Perdón, señora». Después salió apresurada de la habitación, como si temiera que quedarse más tiempo la hiciera revelar lo que estaba ocultando. Su disculpa fue como una daga en mi corazón. Estaba cada vez más convencida de que Camila la tenía bajo control, pero el remordimiento que se escuchaba en su voz me desgarraba. Alguna vez fue la persona en la que más confiaba, y ahora estaba atrapada en un juego que aún no entendía del todo. Esa noche, con la luz de la luna entrando por la ventana, escuché pasos suaves en el pasillo. Mateo corrió a escondidas a mi cuarto, con el rostro asustado. «Abuela, vi a la señora Raquel llorando en el pasillo. Dijo que su hija está a punto de morir». El niño me abrazó con fuerza, su pequeño cuerpo temblando entre mis brazos. Sentí que el corazón se me apretaba. Raquel, a quien alguna vez consideré familia, ahora vivía sumida en un miedo insoportable y yo no podía ayudarla en ese instante. Mi dolor no solo venía de la traición de Camila, sino de darme cuenta de que yo misma había empujado a Raquel a esta situación, por confiar ciegamente en mi nuera e ignorar lo que pasaba a mi alrededor. Abracé fuerte a Mateo, susurrando: «Yo me encargaré de todo, no tengas miedo». Pero por dentro sabía que estaba frente a un muro imposible de escalar. Decidí que a la mañana siguiente debía ir al Hospital San Rafael una vez más y comprobar por mí misma todo. Necesitaba saber la verdad sobre la hija de Raquel, si realmente estaba enferma de gravedad, o si era otra artimaña de Camila. Cuando Mateo se quedó dormido en mis brazos, miré su carita inocente y dentro de mí nació una determinación nueva. No podía permitir que Camila siguiera manipulando a esta familia, no solo por mí, sino por Mateo, por Raquel y por el hogar que yo había entregado mi vida entera a construir. A la mañana siguiente, cuando la luz del amanecer apenas iluminaba las calles vacías, le pedí a Esteban que manejara y nos llevara a Mateo y a mí al Hospital San Rafael. Puse como excusa un chequeo médico rutinario, pero en el fondo sabía que estaba entrando a una batalla. Mateo iba sentado a mi lado, sus manitas entrelazadas con fuerza, la mirada llena de preocupación, pero intentando mantenerse firme. Puse mi mano sobre su hombro y susurré: «No tengas miedo, hijo, solo necesito revisar unas cosas». Sin embargo, yo misma sentía mi corazón retumbar, como si cada latido me recordara que el tiempo se agotaba. Camila, con su sonrisa falsa y sus amenazas, estaba cerrando el cerco a mi alrededor, y yo necesitaba descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. En el mostrador de archivos del hospital, busqué a Clara, una enfermera jubilada que había trabajado con mi madre muchos años atrás. Clara, con el cabello plateado y una sonrisa bondadosa, me reconoció de inmediato. «Isabel, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Vienes a consulta?», me preguntó con voz llena de cariño. Sonreí, intentando mantener la naturalidad. «Necesito revisar la información de una niña, de apellido Cepeda, hija de Raquel, mi asistente». Clara asintió, abrió los archivos en la computadora, pero a los pocos minutos frunció el ceño. «Hay algo raro. Esta niña no es paciente de cardiología. El expediente se abrió hace apenas unas semanas y solo dice resfriado común». Las palabras de Clara fueron como un rayo atravesando la niebla en mi cabeza. Sentí un destello de esperanza, pero al mismo tiempo, mis sospechas crecieron. Si la hija de Raquel no estaba grave, ¿por qué ella temblaba, lloraba y obedecía a Camila de esa manera? Le pedí a Clara ver en detalle el historial cardiológico de la niña, y ella, en silencio, imprimió unas cuantas hojas. Cuando pasé los ojos por encima, el corazón se me detuvo. Varias firmas de médicos parecían garabatos, sin claridad, y los sellos estaban borrosos, como si los hubieran falsificado a toda prisa. Apreté el paquete de hojas,
intentando mantener la voz serena. Clara, guárdame esto en secreto, ¿sí? Ella asintió, con una mirada preocupada. Tenga cuidado. Parece que alguien manipuló estos archivos desde afuera. Le sacaré unas copias más. Le agradecí, pero dentro de mí se desataba una tormenta. Camila no solo me estaba amenazando, sino que también había falsificado documentos para manipular a Raquel. El dolor me invadía, no solo por la traición de mi nuera, sino por Raquel, que vivía atrapada en un miedo basado en una mentira cruel. De pronto, Mateo tiró suavemente de mi manga y susurró: «Abuela, alguien nos está mirando». Me giré y vi a un hombre con abrigo negro sentado no muy lejos. Sostenía un periódico, pero sus ojos nos seguían de cerca. El corazón me retumbó en el pecho. Sentí que estaba en la mira de un depredador. Esteban, que estaba cerca de la entrada, percibió la situación. Caminó hacia él y se sentó en la mesa de al lado, con la mirada fría como el hielo. El hombre del abrigo se incomodó, se levantó deprisa y se fue, dejando caer el periódico al suelo. Solté el aire, pero la inquietud no me abandonó. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Camila o alguien más que aún no conocía? Apreté la mano de Mateo y le sonreí para tranquilizarlo, aunque por dentro sabía que caminábamos en un terreno lleno de peligros. De regreso a casa, Mateo llevaba las copias en la mano y preguntó con voz insegura: «Abuela, ¿entonces la hija de la señora Raquel sí está enferma?» Miré sus grandes ojos redondos, llenos de preocupación y esperanza a la vez. Le respondí suavemente: «Puede que sí, pero no es tan grave como dicen. Creo que tu mamá exageró todo para presionar a Raquel. Ella no sabe nada, está convencida de que su hija está muy enferma y por eso obedece ciegamente». Mis palabras dejaron a Mateo callado, pero noté que me apretaba la mano con más fuerza, buscando consuelo. Sentí un nudo en el pecho al pensar en Raquel, atrapada en una mentira, y en Mateo, mi nieto pequeño, obligado a enfrentarse a la verdad de que su propia madre era la manipuladora. Al llegar al portón, vi a Camila esperándonos, con un rostro inusualmente dulce. «¿Dónde estuvo toda la mañana, mamá?» «Estaba preocupada», dijo con voz melosa, aunque sus ojos me examinaban con dureza. Contesté con calma: «Fui a una revisión médica, no quise molestarte». Mateo se escondió tras de mí y enseguida añadió: «Yo fui con la abuela. El doctor dijo que estoy muy sano». Lo dijo con tono inocente, pero yo sabía que intentaba protegerme, y eso me desgarró el corazón. Un niño de 10 años, que solo debería pensar en estudiar y jugar, se veía forzado a mentir para mantener a salvo a su abuela. Mi dolor no venía solo de la traición de Camila, sino también de saber que había permitido que Mateo terminara en medio de todo esto. Camila me tomó de la mano, con una mirada cálida pero inquietantemente fría. «Mamá, tiene que cuidar su salud para poder seguir ocupándose de la empresa y de la familia». Lo dijo con un tono lleno de preocupación, pero yo sentí como si una serpiente venenosa se enroscara en mí. Me estremecí, aunque intenté contenerme, y respondí con una sonrisa: «Gracias, hija, tendré cuidado». Cuando Camila se dio la vuelta, observé su espalda, con la sensación de estar mirando a una desconocida. La nuera a la que alguna vez quise, a la que pensé que sería un apoyo para Andrés y Mateo, ahora era quien intentaba empujarme hacia la oscuridad. Pensé en los días pasados, cuando le enseñaba a Camila a llevar los libros contables, cuando la abracé en la boda de Andrés. Todo eso ahora no eran más que recuerdos, desgarrados por la traición. El día de la firma del poder notarial por fin llegó, y sentí como si estuviera entrando en una batalla para la que no estaba lista. Me puse un vestido gris, el color que solía elegir cuando necesitaba serenidad, pero ese día solo me hacía sentir más pesada. Mi corazón latía con fuerza al bajar hacia la sala de juntas, donde todas las miradas se concentraban en mí. Aún no sabía cómo enfrentar a Camila, pero tenía claro que si no hacía algo, todo lo que había construido, la empresa, la familia y hasta la confianza, desaparecería. El dolor de la traición seguía ardiendo dentro de mí, como una herida que no dejaba de sangrar. Camila, la nuera que alguna vez quise, ahora era quien trataba de echarme de mi propia casa. En la sala de juntas,
Camila y Raquel ya estaban sentadas, con la mesa llena de papeles perfectamente acomodados, como una trampa lista para cerrarse. Varios accionistas importantes de la empresa también estaban presentes, con miradas que mezclaban curiosidad y tensión. El abogado Marcos estaba en la esquina de la mesa, con el rostro tenso como una cuerda estirada, las manos apretadas entre sí, como si intentara contener algo. Lo miré, recordando cuando era un joven abogado dedicado a mi familia, y sentí un dolor punzante en el pecho. ¿Cómo había llegado todo a esto? ¿Cómo podían darme la espalda quienes alguna vez fueron dignos de mi confianza? Camila sonrió con dulzura, su voz tan suave como la miel. Mamá, solo tiene que firmar en los lugares marcados. Raquel y yo ya nos encargamos de todo. Andrés también lo revisó y puso su firma de conformidad. Solo falta que usted firme para que quede listo. Sus palabras eran como un cuchillo, filoso pero envuelto en una capa de ternura. Mencionó a Andrés, mi hijo, como si quisiera usar su nombre para obligarme. La miré a los ojos y vi esa seguridad fría que me desgarró por dentro. Andrés, el hijo al que dediqué toda mi vida, ahora estaba manipulado por su esposa, y yo no sabía cómo recuperarlo. Me senté. Tomé la pluma con las manos temblorosas. Afuera, a través de la ventana del pasillo, vi a Mateo parado, con sus grandes ojos fijos en mí. Se veía pequeño y frágil, pero su mirada estaba llena de determinación, como diciéndome que no debía rendirme. Le sonreí, tratando de tranquilizarlo, aunque por dentro sentía que estaba al borde del abismo. Los mensajes anónimos, las amenazas sobre la hija de Raquel y hasta la desconfianza de Andrés. Todo era una tormenta que me arrastraba hacia la oscuridad. Cuando me preparaba para firmar, de pronto Mateo desapareció de la ventana. Mi corazón dio un vuelco, un miedo helado me recorrió la espalda. ¿Dónde está Mateo?, pregunté alzando la voz, sin poder ocultar mi angustia. Camila sonrió, con un tono suave pero lleno de intención. Mandé a alguien a llevarlo a jugar afuera, para que mamá esté tranquila y pueda firmar. Sus palabras eran como una amenaza disfrazada, recordándome aquel mensaje anónimo sobre perder al nieto. Mi rostro se puso pálido, aunque intenté mantener la calma, apretando con fuerza la pluma en la mano. Temía que algo le pasara a Mateo, que Camila hubiera llegado tan lejos como para dañar a su propio hijo con tal de conseguir lo que quería. Justo cuando me preparaba para firmar, Raquel se levantó de golpe, golpeó con la mano sobre el expediente y me miró con ojos llenos de pánico. «Por favor, no firme», susurró, con la voz temblorosa, como si hubiera cruzado una línea que siempre había temido. La sala de juntas quedó en silencio absoluto. Todas las miradas se clavaron en ella. Camila apretó los dientes, golpeó la mesa y soltó con voz helada: «Raquel, ¿qué estás haciendo?». Yo miré a Raquel, la vi temblar, los ojos enrojecidos, pero había algo en su mirada, culpa, desesperación y también valentía, que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Raquel respiró hondo, como reuniendo todo el coraje, y sacó de su bolso una pequeña memoria USB, colocándola frente a mí. «Aquí está todo grabado. Por favor, úselo», dijo, con la voz entrecortada. Camila gritó y se lanzó para arrebatarle la memoria, pero Esteban, que estaba de pie junto a la puerta, entró de inmediato y la sujetó con fuerza. «Ya basta, señora Camila», rugió Esteban, lleno de furia. Con las manos temblorosas, yo tomé la memoria y la conecté a la computadora de la sala. Cuando la voz de Camila sonó, clara y fría, todos se quedaron paralizados. «Ella no tendrá nada después de firmar. Raquel, si me traicionas, tu hija morirá». Esas palabras fueron como un cuchillo, no solo para mí, sino para todos los presentes. Los accionistas empezaron a murmurar. Sus miradas pasaban de la sorpresa a la indignación. Raquel rompió en llanto, se arrodilló frente a mí y suplicó entre sollozos: «Doña Isabel, perdóneme, yo no quería, pero ella amenazó a mi hija». La miré y vi el dolor en sus ojos, y dentro de mí se mezclaban la rabia y la compasión. Raquel, en quien había confiado, había quedado atrapada en la red de Camila, pero eligió levantarse, aunque fuera tarde.
Quise decir algo, consolarla, pero antes de que pudiera abrir la boca, la puerta de la sala se abrió de golpe. Mateo entró corriendo, el rostro pálido pero firme, seguido de doña Dolores y varios policías locales. ¡Abuela!, gritó, abrazándome con fuerza. Dolores dio un paso al frente, con la mirada helada dirigida a Camila. Llamé a la policía en cuanto Mateo me contó todo. Camila, desesperada, comenzó a gritar. «Todo es mentira. Mamá, no le creas». Se volvió hacia mí, con los ojos suplicantes, pero yo la miré fijamente y le respondí con voz grave. «La verdad no se puede ocultar para siempre. Yo lo sabía desde hace tiempo». Mis palabras la dejaron atónita, pero dentro de mí no había satisfacción. Solo sentí un dolor profundo, porque mi nuera, a quien alguna vez quise, mostraba ahora su verdadero rostro. Pensé en Andrés, en cuánto sufriría mi hijo al conocer la verdad. Pensé en Mateo, mi nieto pequeño, obligado a ver cómo su madre se convertía en alguien cruel. Y pensé en Raquel, que tuvo el valor de hablar, aunque el precio fuera cargar con esa herida toda la vida. Cuando el oficial local, que llevaba una placa con el nombre Agustín, avanzó con expresión seria, la tensión en la sala se volvió insoportable. Ordenó detener a Camila para interrogarla, y de inmediato ella empezó a forcejear, gritando con voz aguda. «Todo esto es inventado. Esa memoria es falsa». Su rostro se enrojeció, borrándose por completo la sonrisa dulce que yo había conocido. Parecía un animal acorralado, y aunque me había preparado, sentí que el corazón se me encogía. No porque tuviera compasión de Camila, sino porque me dolía pensar en todos los años pasados, en aquellos momentos en que la abracé creyendo que sería parte de esta familia. Ahora, viéndola gritar, solo reconocía a una extraña guiada por la avaricia. Me giré hacia Raquel y la vi desplomada en la silla, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus manos temblaban, apretando con fuerza su pecho, como si intentara sostener algo que se estaba rompiendo en pedazos. Cuando la policía se preparaba para llevarse a Camila, Raquel de pronto se levantó, con la voz temblorosa pero llena de determinación. «Por favor, escúchenme. Tengo que decir la verdad». La sala entera quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en ella. Yo miré a los ojos de Raquel. Vi el dolor y el tormento que había en ellos, y sentí un nudo en el corazón. Ella, quien alguna vez fue mi mano derecha, ahora estaba ahí, temblando como una hoja en medio de una tormenta. Raquel respiró hondo, la voz entrecortada. Camila me dio dinero varias veces y me amenazó para que la ayudara. Hice todo, porque mi hija necesitaba una cirugía. Yo no quería que doña Isabel lo perdiera todo, pero si no obedecía a Camila, mi hija iba a morir. Sus palabras fueron como una puñalada, no solo en mí, sino también en ella misma. Vi cómo las lágrimas le rodaban por el rostro y pude sentir la desesperación en cada frase. Raquel no solo había sido forzada, también estaba atrapada en un miedo abrumador, convencida de que su hija estaba al borde de la muerte. Quise acercarme, abrazarla, decirle que la entendía, que no la culpaba, pero no pude moverme. Mi dolor era demasiado grande, no solo por la traición de Camila, sino también por Raquel, a quien había considerado parte de mi familia, y que había tenido que soportarlo todo en silencio. El oficial Agustín tomaba notas con cuidado, pero otro agente, con una mirada de desconfianza, intervino. «¿Cómo se llama la niña? ¿Dónde está su expediente médico?» Raquel contestó enseguida, con voz temblorosa. «La niña se llama Sofía Cepeda». Pero cuando le preguntaron por el expediente, titubeó, con la mirada perdida. Yo tengo los documentos, pero los dejé en casa». Camila, aunque Esteban la sujetaba con fuerza, sonrió con sarcasmo y dijo con voz burlona. «¿Ven? Se lo está inventando todo para culparme a mí». Esa sonrisa de Camila me heló la sangre. Todavía mantenía esa seguridad, como si supiera que Raquel no tenía pruebas suficientes para hundirla. Miré a Raquel, la vi cabizbaja, con las manos apretadas, y supe que estaba sumida en la confusión y la culpa. De pronto, Mateo, mi nieto pequeño, dio un paso al frente,
su voz clara aunque temblorosa. Yo escuché a mi mamá decir que la hija de la señora Raquel nunca estuvo en ningún hospital. Sus palabras cayeron como una bomba, dejando la sala en un silencio absoluto. Giré hacia Mateo y vi la firmeza en sus ojos, aunque su rostro aún estaba pálido de miedo. Camila gritó, con voz chillona: «Es solo un niño, no sabe nada, no le crean». Pero sus palabras ya no tenían fuerza. Raquel quedó atónita, con los ojos muy abiertos, murmurando: «No, no puede ser». Retrocedió como si acabara de recibir un golpe directo en el pecho. Vi la confusión en sus ojos y mi corazón volvió a estremecerse. Si lo que Mateo decía era cierto, entonces Raquel había sido engañada, no solo por Camila, sino también por sus propios miedos. El oficial Agustín pidió de inmediato que Raquel entregara todos los documentos relacionados con su hija. Raquel asintió temblando, pero en sus ojos vi un desconcierto absoluto, como si estuviera empezando a darse cuenta de que tal vez había vivido atrapada en una mentira todo este tiempo. Yo quise decir algo, quise consolarla, pero antes de que pudiera abrir la boca, la puerta de la sala se abrió de golpe. Andrés, mi hijo, entró con el rostro lleno de cansancio y tensión. Acababa de regresar de un viaje de trabajo, con la camisa arrugada, como si hubiera corrido directo desde el aeropuerto hasta aquí. Puse mi mirada en mi hijo, con el corazón lleno de esperanza. Pensé que Andrés, al saber la verdad, estaría de mi lado, que entendería que Camila había manipulado todo. Pero entonces Andrés me miró, y su mirada no era de compasión, sino de decepción. «Mamá, ¿por qué escuchaste a Mateo? Él solo es un niño. ¿Cómo puedes culpar a mi esposa solo por lo que dijo el chico?», dijo mi hijo, con voz grave pero llena de reproche. «Camila nunca haría algo así». Las palabras de Andrés fueron como una puñalada directa al corazón. Me quedé paralizada, sintiendo como si el suelo bajo mis pies se derrumbara. Andrés, el hijo al que había dedicado toda mi vida para amar y proteger, estaba allí, dudando de mí, defendiendo a la esposa que había traicionado a toda la familia. El dolor me invadió, no solo por la traición de Camila, sino porque Andrés, quien pensé que siempre sería mi apoyo, ahora me daba la espalda. Lo miré, intentando mantener la calma en mi voz, aunque las lágrimas amenazaban con salir. «Hijo, yo solo he intentado proteger a esta familia, protegerte a ti y a Mateo. ¿Pero no lo ves? Camila nos ha engañado a todos». Andrés negó con la cabeza, con los ojos llenos de enojo. «Mamá, eres demasiado desconfiada. Camila solo quiere lo mejor para la empresa, para la familia». Sus palabras fueron otra herida, más profunda, más dolorosa. Sentí que estaba perdiéndolo todo, no solo la empresa, no solo la confianza, sino también al hijo que más amaba. El ambiente en la sala de juntas parecía haberse congelado. Solo se escuchaban los gritos de Camila, agudos, como queriendo desgarrar el silencio. Ella se aferraba a Andrés, con lágrimas corriéndole por las mejillas, la voz temblorosa pero cargada de dramatismo. «Amor, todo lo hice por Raquel. Nuestra hija se está muriendo. No podía quedarme de brazos cruzados viendo morir a una niña inocente». Camila actuaba de manera perfecta, como si realmente fuera una víctima arrastrada a una conspiración que no deseaba. Pero yo miraba sus ojos y veía la falsedad escondida tras las lágrimas, y mi corazón se rompía. Esa nuera a la que alguna vez quise, a la que pensé que apoyaría a Andrés y a Mateo, estaba allí, fingiendo ser víctima para cubrir su culpa. El dolor de la traición me consumía, no solo por Camila, sino por haber permitido que entrara en mi familia y lastimara a quienes más amaba. Raquel se desplomó en la silla, con la mirada cargada de culpa, como si se reprochara a sí misma haber arrastrado a Camila a este camino. No dijo nada, solo bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos temblorosas. Quise acercarme, decirle que no la culpaba, que entendía que estaba atrapada por el miedo. Pero antes de que pudiera hacer algo, Mateo, mi pequeño nieto, dio un paso al frente, sosteniendo un teléfono en la mano con una determinación inusual. «Tengo algo», dijo, con voz baja pero clara. Abrió una conversación de mensajes que Camila había enviado a alguien y leyó en voz alta: «Si Raquel no firma, su hija morirá igual que la anterior». Las palabras de Mateo fueron como una bomba, dejando la sala en silencio absoluto.
Todas las miradas se clavaron en Camila, que ahora estaba pálida, sin un rastro de la seguridad que había mostrado. Raquel levantó la cabeza, temblando, y preguntó: ¿La anterior? ¿Qué quieres decir? Mi hija nació perfectamente sana, solo estuvo débil al principio. ¿Por qué dices eso? Su voz se quebró, como si le hubieran golpeado el pecho con fuerza. La miré y vi la confusión y el dolor en sus ojos, y mi corazón se sintió aplastado. Raquel, que había vivido bajo el miedo por su hija, ahora enfrentaba una verdad aún más aterradora de lo que jamás pudo imaginar. Al mismo tiempo, Marcos, el abogado de la familia, se levantó de repente con un expediente médico viejo en la mano, el rostro pálido como si temiera ser arrestado junto a Camila. «No puedo callar más», dijo con la voz temblorosa. «Este archivo muestra que la verdadera hija de Raquel murió a las pocas horas de nacer. Ese mismo día, en el hospital, hubo otra niña abandonada, sin papeles». Marcos se detuvo, respiró hondo y señaló directamente a Camila. «Esa niña era hija tuya con tu amante. La intercambiaste por la de Raquel, la convertiste en la hija enferma que necesitaba salvarse para manipular a Raquel durante todos estos años. Raquel no sabía nada, por eso te obedecía ciegamente». Las palabras de Marcos fueron como un terremoto, dejaron la sala en un silencio absoluto. Camila gritó con voz chillona: «¡Cállate, Marcos! ¡Estás inventando todo!». Pero él no se detuvo, sus ojos reflejaban pura determinación. «Tengo pruebas, todas están aquí». Raquel se derrumbó, cubriéndose el rostro mientras lloraba desconsolada, entre dolor y rabia. «Entonces, ¿todos estos años he vivido en una mentira? ¿Traicioné a doña Isabel solo por una niña que ni siquiera era mía?». Su voz se quebraba, como si su mundo entero acabara de desmoronarse. La miré y vi en sus ojos una angustia indescriptible. Mi corazón se estremeció. Ella no solo había sido engañada, sino obligada a cometer un error terrible, todo por una cruel mentira de Camila. Andrés permanecía allí, en silencio. La expresión en su rostro pasó de la sorpresa a la rabia y luego a la completa devastación. Su mirada se quebró al ver a Camila, como si de pronto comprendiera que la esposa en la que había confiado siempre no era más que una farsante. Yo quise correr a abrazar a mi hijo, decirle que estaba allí, que siempre estaría a su lado, pero no pude moverme. El dolor me superaba, no solo por la traición de Camila, sino por Andrés, quien había dudado de mí, quien eligió ponerse del lado de su esposa en lugar de su madre. Pensé en aquellos días pasados, cuando sostenía a Andrés en mis brazos y le prometía una vida mejor. Ahora él estaba ahí, destrozado por la verdad, y yo no sabía cómo curar esa herida. Acorralada, Camila gritó con furia: «Sí, es mi hija, pero no la necesito. Lo único que quiero es poder y dinero». Aquella confesión dejó helados a todos en la sala. Incluso los accionistas, que solo pensaban en ganancias, miraban a Camila con horror. Yo me quedé paralizada, incapaz de creer que pudiera ser tan cruel, no solo con Raquel, sino también con su propia hija. La esposaron allí mismo, aún forcejeando y gritando: «Se van a arrepentir, nadie se va a salvar». Pero mientras la policía se la llevaba, lo único que yo sentía era un vacío profundo. No había victoria, solo un dolor inmenso, porque mi nuera, a quien alguna vez quise, ahora no era más que una extraña. Andrés se volvió hacia mí, con la voz entrecortada: «Mamá, lo siento, he sido un ciego. Dejé que Camila me manipulara y hasta dudé de ti». Se acercó y me abrazó con fuerza. Sentí el temblor de su cuerpo en mis brazos. Lo rodeé con mis manos, pero no dije nada. Quise consolarlo, decirle que todo estaría bien, pero no pude. El dolor seguía ahí, no solo por la traición de Camila, sino porque Andrés me había hecho sentir sola en mi propia familia. Solo lo abracé, sintiendo el calor de mi hijo, con la esperanza de que el tiempo sanara esas heridas. Raquel, con dolor, se acercó a la policía y entregó todas las pruebas reales: la grabación, las capturas de pantalla de los mensajes, el contrato falso, con una mirada llena de determinación. Me equivoqué, pero no voy a permitir que ella destruya a alguien más. La miré. Vi en ella una mezcla de valentía y remordimiento,
y supe que estaba intentando redimirse. Puse mi mano sobre su hombro, asentí suavemente, como queriendo decirle que la entendía, que no la culpaba. Raquel me miró, las lágrimas corriendo por su rostro, y vi en sus ojos un rayo de esperanza, aunque pequeño. Miré a Mateo, a Andrés y a Raquel, sintiendo mi corazón pesado pero a la vez aliviado. La verdad brutal había salido a la luz, y aunque dejaba heridas profundas, sabía que este era el primer paso para comenzar a sanar. Unas semanas después de aquel día decisivo en la sala de juntas, recibí la noticia de que Camila había sido formalmente procesada por fraude, coerción y conspiración para apropiarse de bienes. La policía informó que su amante, el hombre misterioso que solía estacionar el sedán negro frente a mi casa, que se hacía pasar por médico para falsificar documentos, también había sido detenido. Él confesó todo, desde colaborar con Camila para crear un historial médico falso hasta enviar los mensajes anónimos con amenazas hacia mí. Al escuchar la noticia, me senté en silencio en la sala, mirando el jardín donde aún florecían los rosales, pero en mi interior no sentí victoria. En su lugar, solo había un vacío, como si una parte de mi familia hubiera sido arrancada y nada pudiera volver a unirla. Camila, la nuera a la que alguna vez quise, ahora no era más que un nombre en un expediente policial, un recuerdo doloroso que no quería evocar. El tribunal consideró a Raquel como cómplice forzada, pero también como víctima de esta cruel estafa. No recibió condena de cárcel, pero yo sabía que la culpa la acompañaría toda la vida. Pensé en los años pasados, cuando Raquel era una joven entusiasta que siempre me apoyaba en los momentos más duros de la empresa. Me había traicionado, sí, pero no por ambición, sino por miedo y por el amor a la hija que creyó suya. No la culpaba, pero cada vez que recordaba lo ocurrido, mi corazón se estremecía, no solo por la traición, sino porque había permitido que cayera en esa situación, atrapada en la red de Camila. Unos meses después de la sentencia, decidí llevar a Mateo a visitar a Raquel. Quería verla, saber cómo estaba viviendo después de tanto dolor. Cuando llegamos, Raquel estaba en un pequeño departamento, abrazando a una niña. La pequeña tenía unos ojos grandes, iguales a los de Mateo cuando era niño, y una sonrisa inocente que me conmovió profundamente. Raquel se veía agotada, con el rostro demacrado, pero al verme sonrió, una sonrisa débil pero sincera. «La niña no tiene la culpa», dijo con la voz entrecortada. «Aunque sea hija de Camila, yo la he criado con todo mi cariño. No hace falta haberla dado a luz para ser su madre». Las palabras de Raquel tocaron mi corazón, y sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Puse mi mano sobre su hombro y asentí. «Te entiendo, Raquel. Eres una verdadera madre». Raquel levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Todavía confía en mí? ¿Después de todo lo que hice?». La miré directo a los ojos, con una voz baja pero firme. «Los errores se pueden reparar. Lo importante es que tuviste el valor de decir la verdad». Mis palabras hicieron que Raquel rompiera en llanto, pero vi en sus ojos un destello, como si por fin se hubiera liberado de una carga. Mateo, a mi lado, de repente corrió a abrazar las piernas de Raquel y susurró: «Tú salvaste a mi abuela, también me salvaste a mí y a mi papá». Sus palabras me dejaron con un nudo en la garganta. Mateo, con apenas 10 años, ya entendía el valor del coraje y del perdón. Lo abracé, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, y en ese instante supe que aún había esperanza para esta familia. Decidí apoyar a Raquel en el aspecto legal para que pudiera obtener la custodia de la niña de manera legítima, separándose por completo de Camila. Era lo mínimo que podía hacer, no solo para redimirme de mis propias dudas, sino también para darle a Raquel una oportunidad de empezar de nuevo. Ella merecía vivir una vida que no estuviera marcada por las mentiras. Cuando le dije esto a Raquel, ella me apretó la mano con fuerza y con la voz temblorosa dijo: «Gracias, doña Isabel, nunca voy a olvidar lo que hizo por mí». Yo solo sonreí, sin decir nada, pero por dentro sentí un poco de alivio, como si una parte de la herida comenzara a sanar. Con el tiempo, mi casa poco a poco volvió a la calma. Mateo se convirtió en mi alegría diaria.
Cada mañana corría a mi habitación gritando: «Abuela, que tenga un día muy feliz». Su sonrisa era como un rayo de sol, disipando las sombras que aún quedaban en mi corazón. Andrés, mi hijo, empezó a aprender de mí sobre negocios. Se sentaba a mi lado en la oficina, tomaba notas con atención, hacía preguntas y poco a poco vi en él la madurez que siempre había esperado. Andrés recibió muchas invitaciones de colaboración de socios potenciales y supe que, en poco tiempo, estaría listo para hacerse cargo de la empresa en mi lugar. Pero más que nada, vi en sus ojos arrepentimiento. No hablaba mucho, pero cada vez que me miraba, su mirada parecía decir: «Mamá, lo siento». Yo no lo culpaba, pero el dolor de haber sido dudada por mi propio hijo seguía latente, como una cicatriz que nunca desaparece. Raquel volvió a trabajar conmigo, esta vez como alguien que recibía una segunda oportunidad. Se dedicó con empeño, sin la inseguridad de antes. La pequeña Sofía, hija adoptiva de Raquel, fue aceptada en una escuela privada cercana. Por primera vez la vi sonreír con alegría, corriendo en el patio junto a otros niños. Al ver esa escena, no pude evitar conmoverme. Aunque Sofía era hija de Camila, seguía siendo parte de esta familia, querida y protegida por quienes habían sobrevivido a la tormenta. En la reunión anual de la empresa, me levanté a hablar, con voz grave pero clara. La familia, al final, no son quienes comparten nuestra sangre, son quienes se atreven a protegernos en los momentos de peligro. Miré hacia la primera fila, donde estaban Mateo, Raquel y Andrés. Mateo me sonrió ampliamente y me saludó con la mano. Raquel asintió, con la mirada llena de gratitud. Andrés me miró, y por primera vez en muchos meses vi en sus ojos no solo arrepentimiento, sino también orgullo. Todos ellos me devolvieron la sonrisa, y en ese instante sentí mi corazón más ligero. Después de tantas tormentas, había recuperado la paz. Volví a casa, me senté en la sala y miré hacia el jardín, donde los rosales seguían floreciendo. Pensé en los años que habían pasado, en los días en que mi difunto esposo y yo construimos esta familia, en las noches en vela preocupada por Andrés y Mateo. Aunque todo había cambiado, aunque las cicatrices permanecían, sabía que había recuperado lo más importante: el amor y la unión familiar. Sonreí, sintiendo un calor que se extendía en mi interior, y me dije a mí misma que aunque el camino por delante aún tuviera desafíos, nunca permitiría que esta familia se rompiera de nuevo. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.